ha sido gratuito ni espontáneo que la CNN, por ejemplo, los entreviste con frecuencia. Y no ha sido ni gratuito ni espontáneo porque alrededor de ello ha existido una supercampaña de desprestigio montada por los prófugos hermanos Isaías, un extenso plan de acción contra la revolución ciudadana que incluyó la compra de al menos 3 canales de televisión y del emporio CNN Latino, con los hermanos Isaías como dueños. Un ex empleado de la CNN lo confiesa. Los hermanos Isaías y la conexión CNN en español. Página de Facebook de Alberto Padilla del Grupo Economía y Finanzas, ex presentador de la CNN. Concretamente sobre los Isaías, el que escribe puede confirmar que los hermanos, desde que viven en Estados Unidos, Miami, han financiado una activa campaña de cabildeo contra el gobierno de Rafael Correa de Ecuador. Y ahora sabemos también, financiado a senadores para lograr su permanencia en los Estados Unidos. La denuncia de Alberto Padilla, ex presentador de la CNN, continúa. Durante años, los Isaías utilizan a la agencia de relaciones públicas Newlink Group, una de las más grandes de Miami, para promover opinión contra el gobierno de Ecuador por medio de, entre otras cosas, promocionar blogs, columnas, reportajes y libros de escritores opositores a Correa como Pablo Lucio Gutiérrez y Carlos Vera, entre otros. Así como promocionar entrevistas de estos y otros más, incluyendo Fabricio Correa, el hermano enemigo de Rafael Correa, entre los medios de comunicación de Estados Unidos como el Miami Herald, CNN y agencias de noticias. Contra la revolución ciudadana en Estados Unidos, una inmensa campaña dirigida por los hermanos Isaías que repiten su estrategia cuando vivían en Ecuador. Apoderarse de medios de comunicación para atacar a todo aquel que se oponga a sus inmensos intereses corporativos. Aquí ya lo hicieron con TC Televisión y Gama TV. Y lo reeditan en Estados Unidos 4 canales de televisión, incluyendo la poderosa cadena CNN. Por eso, Alberto Padilla, quien vivió al interior de ese emporio televisivo, lo cuenta y lo denuncia. Es relevante mencionar que el Newlink Group, encargada de la campaña de relaciones públicas contra Correa, financiada por los hermanos Isaías, es nada menos que también la empresa productora del programa estelar de CNN en español, Oppenheimer Presenta, del prestigiado periodista del Miami Herald, Andrés Oppenheimer, quien no es empleado de CNN, mientras que el fundador y presidente de Newlink, Sergio Royberg, aparece en este programa haciendo comentarios editoriales. Sigue la denuncia de Alberto Padilla, ex presentador de la CNN. De tal manera que CNN, por un lado, está sujeto a la objetividad e imparcialidad que obliga a un canal de noticias y a todo periodista, pero por el otro sus propietarios pagan campañas antigobierno de Ecuador, más lo que el FBI compruebe en su investigación contra el senador Menéndez, entran de un obvio conflicto de interés. Conflicto que CNN parece no ver o simplemente lo esconde de manera burda. Facebook personal de Alberto Padilla, ex presentador del segmento Economía y Finanzas en la CNN. Entonces, cuando veamos a un opositor en algún medio norteamericano, ya sabemos, ahí está el inmenso poder de los hermanos Isaías y sus tentáculos. Los canales de televisión de su propiedad para recibir a cualquiera que hable mal de la revolución ciudadana. Agencias de publicidad, la CNN en pleno y más. Todo bajo el inmenso paraguas de los prófugos hermanos Isaías. La trama y el desenlace de una inmensa confabulación internacional contra la revolución ciudadana. Que puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra.
Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. No ha sido gratuito ver a opositores. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando Permiso, tiene me voy a la levantar. presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Vean, más nos reafirman porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y en esa lógica, mientras más nos amedrenten, mientras más nos persigan, más firmes nos van a encontrar en esa denuncia. Y no acabarán con uno o con dos. Mientras golpean a uno, salen 10. Mientras golpean a dos, salen 100. Y esa es la fuerza de los ciudadanos y ciudadanas que creen en un proyecto político transformador como lo es la Revolución Ciudadana. Fueron centenares de uniformados de 5 países latinoamericanos los que participaron de estas jornadas sobre el pensamiento militar latinoamericano, pero con una nueva visión, alejada de la doctrina de la izquierda regional, planteando nuevos escenarios. La ciencia militar, las misiones de las Fuerzas Armadas, como que se quedan en el pasado. Educamos a nuestros militares de ahora para las guerras que ya no habrán.
De ahí que ahora se habla de fuerzas coordinadas, de apoyo extraterritorial, de aceptar cooperación de potencias militares. Y el problema que tenemos, por ejemplo, en Frontera Norte nos evidencia esto, ¿no? Es un problema que no vamos a resolver única y exclusivamente los ecuatorianos, sino que necesitamos igualmente del apoyo de otras naciones hermanas y vecinas. Y surgieron entonces los cuestionamientos a los gobiernos socialistas alejados de la injerencia militar extranjera. Nos aisló de una de las potencias militares más fuertes, como es Estados Unidos. Los oficiales ecuatorianos no podían salir ni siquiera a recibir un curso de 3 semanas en Estados Unidos, es decir, generó una situación bien complicada y debilitó inevitablemente a las Fuerzas Armadas. Planteamientos que los activistas políticos de izquierda no gustó y mostraron su preocupación por los temas planteados en este foro, donde también participó el ministro de Defensa del Ecuador, Osvaldo Jarrín. Las viejas ideas imperialistas, las viejas ideas belicistas, las que pretenden hoy día, con otro rostro, en otro momento histórico, vendérsenos como nuevos proyectos. Por su parte, el comandante del ejército fue cauto al referirse al contenido de este foro. Nosotros también poder considerar dentro de lo que conlleva todo el análisis de todo lo que digamos constituye la parte de la seguridad y la soberanía territorial. Vean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y en esa lógica, mientras más nos amedrenten, mientras más nos persigan, más firmes nos van a encontrar en esa denuncia. Y no acabarán con 1 o con 2. Mientras golpean a 1 salen 10, mientras golpean a 2 salen 100. Y esa es la fuerza de los ciudadanos y ciudadanas que creen en un proyecto político transformador como lo es la Revolución Ciudadana. La persecución